Dios les bendiga, soy Hatsiri Moreno del Seminario Teológico Betania y hoy quiero hablarles sobre esta predicación que he titulado Una tormenta perfecta. Y en Juan capítulo 11 versículos del 3 al 7 dice de esta manera: Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Y hoy quiero hablarles sobre la muerte de Lázaro. Como vemos en este capítulo, comienza el relato de Lázaro, de sus hermanas Marta y María, que vivían en Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén. Y nos da un dato, que María era la mujer que había derramado el perfume en los pies de Jesús y los había secado con sus cabellos. Después nos dice que Lázaro se enferma y que le avisaron a Jesús que su amigo estaba enfermo, pero él decidió quedarse en el lugar donde estaba. Y después de todo eso vemos que él tenía un propósito detrás, para mostrar el poder de Dios y para mostrar quién era Jesús realmente. Y cuando Jesús llega a Betania, se entera que hacía 4 días que Lázaro había sido muerto. Se entera que hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Y es aquí donde vemos que Marta empieza a reprocharle a Jesús y le empieza a decir: Jesús, si tú hubieras llegado a tiempo, Lázaro, mi hermano, no hubiera muerto. Y comienza a reprocharle. Lo vemos en el versículo 21. Marta y María estaban resentidas con Jesús porque no había hecho nada por su hermano Lázaro. Muchas veces podemos encontrarnos en la situación que Dios no hace lo que nosotros queremos, y muchas veces es tan difícil poder llegar a entender la voluntad perfecta de Dios. Y puede llegar el momento donde nos encontremos reprochándole a Dios el por qué estamos pasando esas situaciones, pero en medio de todo eso nos hará entender que su voluntad es perfecta y sobre todo Él quiere que nuestra fe aumente. Muchas veces al pasar una situación nos preguntamos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Él no hace nada al respecto? ¿No ve que estamos sufriendo? ¿No le importamos? ¿Por qué Dios permite que suframos si Dios es amor? ¿Realmente nos ama? Tal vez las 2 hermanas pensaron eso. Muchas veces esas pueden ser nuestras preguntas al no ver nada en las situaciones más difíciles que se presentan en nuestras vidas. Qué difícil es esperar mientras sufrimos y no recibimos respuesta de Dios. Muchas veces esperamos y la espera es tan larga. Algunas veces puede ser algo doloroso, desesperante esperar en Dios, y más si somos impacientes. Cuando una mariposa sale de su capullo, ella lucha para librarse de las fibras que la rodean. Este largo proceso puede ser un poco tardado, y tal vez tú estés viendo cómo ella batalla para salir y quieras ayudarle cortando con algo para que ella pueda salir. Pero si le ayudamos, puede correr un gran riesgo que tenga poco tiempo de vida, ya que ella sola tiene que sufrir ese proceso de dolor, y ese proceso servirá para desinflamar sus alas, con la cual ha almacenado sangre para que sus alas se endurezcan y se puedan secar antes de que puedan volar. Y si alguien le ayuda en el proceso, puede terminar con su nueva vida. Por otro lado, el retraso de Jesús en Betania sirvió para que nadie pudiera negar el milagro de la resurrección, y que también la fe de los discípulos sería fortalecida. Eso lo vemos en el versículo 15. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que tenemos que pasar para entender la perfecta voluntad de Dios? La primera dificultad que a veces pasamos es el temor. Los discípulos creían que los iban a apedrear. En el versículo 8 vemos que ellos tenían miedo que los apedrearan, ya que si nos damos un capítulo anterior, nos dice que Jesús se encontraba en el templo por el pórtico de Salomón, cuando los judíos se acercaron a decirle que si hasta cuándo seguiría turbándoles el alma. Y Jesús tenía una charla con ellos, pero ellos intentaron apresarlo.
pero él se fue al otro lado del Jordán. Por esta razón los discípulos tenían miedo de volver y que los apedrearan. También vemos en el versículo 15 que Jesús quería enseñar a los discípulos que tenían que fortalecer su fe. Tomás, uno de los discípulos, no entendió lo que Jesús quería decirles y decía, pues vamos con Jesús para morir con él. Muchas veces podemos llegar a tener el comportamiento de Tomás y caer en el error de no dejar que Dios tome el control de lo que estamos pasando. La segunda dificultad a la cual nos vamos a enfrentar es la queja. Si hubieras estado aquí, lo vemos en el versículo 31, y empieza a decir, Señor, si tú hubieras llegado a tiempo, ya para qué vienes. A veces nos podemos poner en esa actitud negativa ante Dios y decirle, ya para qué, ya es demasiado tarde. Y a veces no salen las cosas como nosotros queríamos, pero Marta llama a su hermana María en secreto y dice, el maestro te llama. Y con María se encontraban los judíos. Y cuando María sale ante Jesús, los judíos creían que María iba a llorar a la tumba de Lázaro, pero iba a encontrarse con el maestro. Y cuando ella llegó ante Jesús, se postró, y María, al igual que Marta, le reclama y se queja. Y le dice, si tú hubieras llegado, Lázaro, mi hermano, no hubiera muerto. María estaba desconsolada y amargada al saber que su hermano estaba muerto. La tercera dificultad a la que nos enfrentamos es poder tener fe. Lo vemos en el versículo 24. Marta aquí sigue luchando con su fe porque ella habla de una fe futura, pero Jesús se refería a que él resucitaría a Lázaro en el tiempo presente. Pero ella no lograba entender las palabras de Jesús. A veces nosotros podemos creer que Dios hará cosas en nuestras vidas en un futuro muy lejano, pero al mismo tiempo podemos tener una fe débil por el momento que estamos pasando una prueba. Pero aquí, cuando Dios llega justo a tiempo, pero es aquí cuando Dios se muestra a nosotros, llega justo a tiempo. Y ante Marta estaba el autor de la vida, estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero ella no lo podía ver, ya que estaba enfocada en la muerte de Lázaro. Para ir concluyendo, ya vimos algunas dificultades que se presentan en nuestras vidas. A veces es difícil poder comprender la voluntad de Dios, pero Él siempre llegará el momento perfecto para ayudarnos y Él nunca se olvidará de nosotros. Las dificultades que vienen a nuestras vidas pueden ser una oposición para ya no seguir adelante con Dios. Pero vemos que a pesar de todo, Dios llega siempre en el momento perfecto a nuestro rescate. Hoy en día vivimos en una sociedad muy difícil, llena de problemas, llena de quejas, dudas, incertidumbres, pero debemos recordar que Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin, y lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Solo debemos de confiar en Él a pesar de las dificultades que se presenten y que estemos viviendo.